transmisión por video. Sí. Ok. Bueno, mira, te comento, Joseph. Ajá. Entonces, lo que te dije que íbamos a utilizar es ese aparato, voy a explicar un momento esos controles de ruido para que no se algo. La manito del medio de la pantalla. ¿Cuál? Una manito que estaba ahí brillando. No, sí, es que sé que va a ser igual que las flechas que utilizamos, ¿verdad? Entonces toca la flecha a la derecha y se toca la flecha a la izquierda y puede retroceder. Ok. Básicamente con eso es para que no te tengas que enganchar ni hacer de manera manual. Pero, Puntero, pero vieras qué pasa aquí, como es una pantalla de televisión, por así decirlo, se traga como la luz. Entonces, si usted alumbra, perdón, aquí en el rojo, en la pizarra, sí Sí. se ve. Vean lo presionado este gorrito de acá. Ajá. Pero la pantalla lo absorbe. Pero la pantalla lo absorbe. Cuando usted alumbra acá, que es donde nos interesa alumbrar, él captura por el tipo de tecnología que tiene, captura. Sí. Pero Pero puedes utilizar. físico, eso no va a salir en video. Exacto. Pero en fin, Pero no ¿cuál hay es el problema? Ajá. Y Pero con la pantalla hay un físico, ¿verdad? y nada más pasas, avanzas y retrocedes de ahí. Ok. Y esto es un mouse y un teclado, por si paras a hacer cualquier otra cosa, funciona de la misma manera que el otro. Ok. Sí, perfecto. Ok, súper. Entonces, La cámara, ¿en qué sitio está? Ahí está. Ahí Sí. madre, nada. Así que tenía un compañero que dio una charla en la corrida de abajo, la cámara estaba ahí y él veía a la gente y para que lo vean el retraseo, sí, acá no. Sí, él me va bien. Súper bien. Eso está que el té es el agua, bueno, es el agua. Y el té debe estar atrás de una cajita de las bolsas. ¿Qué prisa? Seguro ya están fuera. Es que nos fallaron los cálculos con respecto a otras veces, pues digamos rapidísimo. Bueno, sí, pues no estaban. Primero su parte en acelerando. Sí.
Todos y todas a el seminario de hoy. Eh, el seminario de hoy para mí es un gran placer tener al profesor Joseph Bargui. Él ha sido un profesor desde el 79 en la escuela de matemática aquí de la universidad. Se pensionó recientemente, hace unos cuantos años. Y a pesar de pensionarse, sigue activo en investigación. En particular es investigador ad honorem aquí en el Centro de Investigación en un proyecto con el profesor William Ugalde. Y pues hace rato queríamos que viniera aquí a darnos una charla y él mismo se ofreció hace unos meses y entonces quedó perfecto. Entonces le agradezco mucho al profesor Joseph Bargui que nos va a hablar sobre simetrías de esferas cuánticas. Muchas gracias, Rafa, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Pues, primero es que vengo a dar una charla en este título Coma. Y pues la verdad es que más veo que la mayoría de los presentes son mis ex estudiantes. Gracias por venir, empezando por Pepe. Y la cosa es que voy a hablar hoy de algo que estamos haciendo recientemente, está todavía en proceso, se trata de un artículo que está en curso de publicación. Un trabajo conjunto con William Ugalde, que aquí presente, y vengo a hablar de algo que es muy diferente a lo que hablé hace 15 días en la escuela. La cosa sobre, el título se llama Simetría de esferas cuánticas. Y como no todo el mundo aquí es un experto en grupos cuánticos y por lo demás, voy a pasar la primera mitad de charla más explicando cuál es el trasfondo del asunto. Entonces, primero voy a hablar un poquito de qué son grupos cuánticos y espacios cuánticos. Como hay una acción de grupo sobre un espacio, en un cuadro igual hay una coacción de el análogo de un grupo sobre el análogo de un espacio. Entonces, mi concentración sobre esos espacios va a ser lo que voy a llamar esferas cuánticas. Ya van a entender cuando lo vea de qué se trata, por qué se llaman esferas. Hay dos clases, son esferas impares y esferas pares. Y eso se refiere a la dimensión clásica, que simplemente es una etiqueta cuando se pasa al mundo cuántico. Pero los impares están bien controlados y se sabe mucho sobre ellos. Los pares son un poco menos conocidos y parte de nuestra investigación era ver qué podemos decir sobre algunas esferas pares. En primer lugar, queremos ver sobre las esferas impares conocidas. Perdón, ¿Debo empezar de nuevo? no, Veo que hay video. Nos estaba compartiendo bien. Gracias. Ok, bueno, volvemos entonces a hablar. La primera pregunta que hicimos es qué tipo de coacciones hay sobre esferas cuánticas y descubrimos que en ciertos casos importantes no hay ninguna. Y esto, pues, primero nos sorprende, pero nos ayuda a comparar con una segunda forma de llegar a las esferas cuánticas que se llama la fibrados de Hopf, en un contexto no conmutativo que voy a contar. Y la ausencia de coacciones en el primer caso y la presencia en el segundo caso nos dice algo importante, que
que pues nos dice que tenemos algo publicable. Y investigando más sobre este segundo caso, encontramos una esfera de dimensión que es de cierto interés. Ok. Entonces, ¿de qué se trata? Pues primero vamos a ver el cuadro clásico, un poco de geometría diferencial para empezar. Bueno, todo el mundo sabe que una esfera de SN son vectores de longitud 1 euclidiana en el espacio Rn más 1. Eso no es ninguna sorpresa, es la primera y mejor forma de ver una esfera. Pero también la esfera es redonda, quiere decir que tiene un grupo de rotaciones que técnicamente se llama SO de n más 1, es las matrices ortogonales que actúan sobre Rn más 1 y preservan la esfera. No solo preservan la esfera, sino que si uno coge cualquier punto de la esfera, como el vector 1, 0, 0, 0, etc., en el primer eje, uno le da vuelta bajo el grupo de rotaciones cubre toda la esfera. Es una órbita del grupo de rotaciones, esa esfera. Esa es otra forma de verlo. Cuando hay una órbita, hay un subgrupo de las rotaciones que queda fijo, y es lo que no perturba el primer coordenado, uno puede permutar todas las más coordenadas de 12n más 1, y ese es un grupo isomorfo de SU. O sea que viendo el grupo de estabilidad que es SUN, si cocientamos el grupo grande por el subgrupo de estabilidad de un punto, nos da la órbita de ese punto. Entonces, esa es la segunda forma de ver SN como un cociente bajo una acción de grupo. Pero también no solo se puede usar el grupo ortogonal en Rn más 1, sino si uno va a números complejos, también tiene la misma forma de vectores de longitud 1 en un espacio complejo de dimensión m más 1, y ahí las esferas, pues como Cm más 1 se puede ver como R de 2m más 2, estamos obteniendo una esfera de 2m más 1 metido dentro del espacio complejo. Y ahora el grupo unitario de determinante 1 que preserva en ese espacio vectorial complejo es SUM más 1. El grupo de estabilidad es SUM, y nuevamente las esferas de dimensión impar, 2m más 1, se pueden ver como de otra forma, como cocientes bajo una acción de grupo con grupos diferentes. Y de hecho, ese segundo caso es que nos da excusa para las esferas de dimensión par que voy a hablar más adelante. Una tercera manera de ver la esfera, ligado bastante a esos primeros dos maneras de ver las cosas, es como algunas esferas pares e impares aparecen en lo que llamamos fibrados de Hopf. Hay una famosa acción del círculo sobre la esfera de dimensión 3, y que es un poco difícil de visualizar geométricamente, pero se puede considerar R3 en un punto en el infinito. Entonces hay una acción sobre el círculo ahí, y las órbitas bajo esa acción te da una esfera de dimensión 2, y hay un mapeo sobreyectivo de S3 de S2, cuyas fibras son dos copias del círculo S1. Y yo prefiero verlo como el grupo de I1, o sea, números complejos de módulo 1, que es un círculo. Entonces, S3 sobre S2 es un fibrado en el sentido de geometría diferencial, donde las fibras son copias del círculo, y inclusive es un fibra principal en el sentido de que el círculo actúa como grupo permutando las diferentes fibras. Entonces hay una acción de grupo sobre S3 cuyo espacio de órbitas es S2. Entonces
muy clásico, muy conocido y debido a un alemán de nombre Heinz Hopf en los años 30 del siglo pasado. Y Hopf descubrió que hay algunos otros fibrados también, hay 4 en total. El primero es una cosa trivial donde S0 actúa sobre S1 y produce otro S1. La, el cuarto de que un grupo actoniano no puede hablar, pero el tercero la segunda que está escrito aquí. S7 se proyecta sobre S4 y las fibras son copias de la esfera S3. Ahora, la esfera S3 también es el espacio subyacente del grupo de SU2. Entonces, es otro fibra principal. SU2 es el grupo que actúa sobre S7 y la base es S4. Entonces, se puede obtener una esfera de dimensión 4 a partir de una esfera de dimensión 7, que es el espacio total de un fibrado principal. Si usted está en geometría diferencial y entiende todo sobre fibrados principales, pues son 2 ejemplos de los más importantes en ese mundo. Pero es el último diapositivo de charla que hablo sobre geometría diferencial. Me voy a ir en otra dirección completamente. Pero los 2 fibrados de Hopf están en el trasfondo de la mente y lo vamos a usar como motivación para todo lo que sigue. Ok. Y ahora eso es todo lo que sigue. Aquí, pues, lo que tenemos que hacer para pasar al mundo no conmutativo es tomar un texto clásico, geométrico, teoría de grupos, teoría de álgebras y módulos, y duplicarlo en el sentido categórico en un cuadro dual, que son los diagramas de abajo. Primero vamos con los diagramas de arriba. ¿De qué se trata? Si usted tiene un grupo, usted conoce que un grupo es asociativa. En el mundo de álgebras y módulos hay una versión como lineal de lo mismo, donde la multiplicación, en lugar de ser simplemente poner 2 elementos del grupo juntos, es una operación bilineal. Los pancitos del producto tensorial lo que hacen es cambian, es un artificio para cambiar aplicaciones bilineales a aplicaciones lineales. Entonces, la multiplicación en A tensor a A es lineal. Entonces, todos los techos en esos diagramas son aplicaciones lineales de algún tipo. Tenemos un cuerpo de las F para uno piensa en R y C, en el resto de la charla va a ser C. De momento, puramente algebraico, puede ser cualquier cuerpo. Tenemos una álgebra sobre ese cuerpo. Esa álgebra tiene operación de multiplicación o producto, que es M. Entonces el M lleva dos entradas de A y el producto es la entrada. La ley asociativa quiere decir si multiplicamos los primeros 2 y después la tercera, o los últimos 2 y después con la primera, se tiene el mismo resultado. O sea, la asociatividad en el álgebra dice que este primer diagrama es un diagrama conmutativo. Y así es como los algebristas hoy en día piensan con la multiplicación en un grupo bonario. En el lado derecho tenemos simplemente el elemento unidad, que es la aplicación lineal que mete el número 1 en la identidad 1 de la álgebra. Se puede suponer que los álgebras tienen identidad. Entonces, al insertar el número 1 dentro del álgebra como el elemento de identidad, es Z. Y así si multiplicamos por 1, obtenemos la misma cosa. La conmutatividad de este diagrama a la izquierda dice que si multiplicamos un elemento de álgebra por 1, obtenemos el mismo elemento. También, para ser totalmente consistente, también debemos poder multiplicar a la derecha. La multiplicación escalar en espacios vectoriales o en álgebras, uno piensa que solo tiene que actuar a la izquierda, pero
con igual derecho puede actuar a la derecha. Entonces tenemos esa simetría izquierda-derecha, que es parte de esa acción es trivial. Esta es asociatividad, que es menos trivial. Hoy ahora lo que hacemos es tomamos esos dos diagramas y lo duplicamos poniendo todas las flechas al revés. En particular, en lugar de un producto que lleva dos copias de A en A, tenemos una cosa C, algo que llamamos coproducto, que es un elemento y produce dos. O una suma finita de pares de dos cosas. Ahorita vamos a ver ejemplos para ver que puede ser una suma finita de cosas. Pero el coproducto actúa en la dirección inversa del producto y hay una comunidad que es una especie de proyección que a cualquier elemento de C produce el componente escalar de ese componente. Entonces, y actúa con el coproducto al revés de ese C. Si tomamos un elemento C, lo partimos en dos con el coproducto y luego matamos el primer elemento con epsilon, se obtiene el mismo elemento. O si matamos el segundo elemento con epsilon, también se obtiene el mismo elemento. Entonces, eso se llama counidad. Sí. Perdón, es Sí, perdón. Ok, es un error de imprenta en el dibujo, sí. Una de esas ese es I tensor M y ese debe ser I tensor delta. Tiene razón. Porque si no, lo que dije sobre simplicidad no tiene sentido. La I tensor M en un lado y I tensor delta en el otro. Gracias. Ok, bueno, ¿qué fallo? Pero no importa. También tenemos una cosa llamada una biálgebra, que es un espacio vectorial que tiene las dos estructuras. Por un lado es una álgebra, por otro lado es una coálgebra, y además son compatibles. Compatibles quiere decir que delta y epsilon son homomorfismos de álgebras en la primera estructura. Mejor ver un ejemplo para ver de qué se trata esa biálgebra. Y además, en el ejemplo voy a meter un ingrediente más. Pero antes de llegar a ello, quiero volverme en tiempo un momento y regresamos a la teoría de grupos. Y no solamente tenemos grupos, sino tenemos el concepto de un grupo que actúa sobre un espacio. Entonces, acción de grupo es algo que la gente aprende en su año de carrera, supongo. Y tiene dos propiedades. Si X es un elemento del espacio y GH son elementos del grupo, los pinto en azul para distinguirlos. La acción del grupo es que si actúa con H y luego con G, es lo mismo que si multiplicar primero G con H y actuar todos sobre X. Y la identidad del grupo, que se llama 1, actúa como identidad, como aplicación de X en X. Esos son los clásicos acciones de una acción de grupo. Ok. Ahora consideramos, para obtener, funciones sobre el grupo. Aquí no estoy muy preciso en qué tipo de funciones. Puede pensar en un grupo finito, son funciones por la izquierda. Puede pensar en un grupo de Lie, funciones continuas. O si uno que sabe un poco más, puede considerar un grupo de Lie y funciones polinomiales o representativas, que es lo que por donde voy. Pero de momento, simplemente como introducción, consideramos alguna álgebra de funciones sobre el grupo. Y estas funciones sobre el grupo aquí lo voy a estar llamando H de Hopf, el mismo Hopf, y algo conocido de la función de las variables sobre el grupo se puede identificar con producto tensorial de H con sí mismo.
Y eso es importante porque entonces delta A, el coproducto, es una función de dos variables. ¿Y cómo actúa? Se multiplican los argumentos. Al multiplicar los argumentos, que es una multiplicación en el grupo, se transforma en una comultiplicación en las funciones sobre el grupo. Y ese es el clásico ejemplo de un coproducto que toma una función A y lo divide en función de dos variables que recomponiendo el producto simplemente. Ok, pero también el grupo tiene un inverso y eso da la última de las operaciones que nos interesa, la operación que una función A produce sobre G, la A de G inverso, o sea, se pasa el argumento de G inverso, ese pasa de la función A, una nueva función SA. Entonces, eso se puede considerar como un operador sobre H con ciertas propiedades que no voy a detallar. Se llama antípoda. Entonces, si tenemos una biálgebra que tiene factorial con multiplicación, estructura de coálgebra con coproducto, además tiene una antípoda que no compatible en una forma que no voy a detallar, eso se llama un álgebra de Hopf. Y como para empezar, consideramos si tenemos un grupo de Lie, la función es bonita sobre el grupo de Lie como un álgebra de Hopf. Eso es lo que hay que saber. Y ahora vamos a ver cómo se duplica la acción de un grupo. La acción de un grupo, que es una función de G cruz X en X, se transforma en la matriz lineal del álgebra. Ahora es un álgebra cualquiera que considera un álgebra de funciones sobre X, por ejemplo. Uno lo combina con un elemento con un álgebra del grupo. Es una aplicación de psi de A en A cruz H. Por razones que no son importantes, siempre pongo el H a la derecha, aquí se puede poner a la izquierda, pero las ecuaciones cambian. Si pongo psi siempre a la derecha, entonces aplico psi dos veces. Tengo dos formas de aplicar psi dos veces. Primero lo aplico y luego lo aplico de nuevo sobre el primer A de A cruz H, obtengo A cruz H, da tensor H, tensor H. O lo que puedo hacer es aplicarlo una vez y luego aplicar el coproducto sobre el H y también tengo A tensor H, tensor H. Y la axioma es que esas dos formas de duplicar el elemento de H deben ser compatibles, que es el análogo directo de la acción del grupo. Y el hecho de que la identidad actúa como operador lineal también se transforma en esta axioma menos obvio de identidad tensor epsilon sobre psi es i. Aquí no hay epsilon tensor i porque el H solo aparece a la derecha y no a la izquierda. Ok, entonces hay para el dual de acción del grupo es una coacción de un álgebra de Hopf que cumple esas dos propiedades de la acción de psi. Muchos de nuestros álgebras también son álgebras sobre el juego complejo y si tiene una involución que en lugar de decir z barra siempre voy a decir z estrella, es una involución es antilineal y se explica dos veces, se recupera la identidad, es involutiva, pues. Entonces, el chi debe ser compatible con la involución. Eso es lo agrego a la carta del niño sobre las propiedades de psi. Una pregunta, ¿no? Nada más. No, se puede usar con grupos de link. Ok. Y de hecho, eso no sé. Obviamente, sí. Hay que pensar. Ok, pero eso Santiago está aquí para que Ok. Bien. Ok, y voy a un grupo de link, que es mi grupo de link favorito, que es SU2. SU2 son las brillantes complejas 2x2 de determinante 1. Tiene como matriz 2x2, tiene 4 entradas que llama A estrella, B menos B estrella.
por qué el determinante debe dar 1. Entonces, es el determinante de esa matriz. Como se ve. Entonces, la LS es por determinante U es de unitario. Una matriz unitaria, si en lugar de tener 4 entradas completas, tiene 2, por la condición de unitaria está ahí escondido el mecanismo. Ok, a ese grupo, ahora quiero considerar funciones sobre ese grupo. Bueno, hay 2 funciones obvias que son las entradas de la matriz. De hecho, solo necesito las A y B. Y como también están presentes A estrella y B estrella, las funciones sobre el grupo del álgebra general por A y B es una estrella álgebra. Y de hecho, eso es un álgebra de Hopf puro sin ninguna consideración analítica del momento. Pero fue estudiado en los años 80, pensando en las funciones continuas sobre el grupo. En la teoría de grupos de Lie hay un teorema famoso, Peter y Weil, de hace casi un siglo, del año 27 del siglo pasado, que dice que si el grupo de Lie es compacto, el álgebra general por ciertas funciones coordenadas como esas es denso en el álgebra de funciones continuas. Y de hecho, todas las representaciones de C estrella álgebra son de dimensión finita, representaciones son finitas, y en el caso de S2 todos son generados por la representación fundamental, que es esta representación sobre C2. Entonces, en grupos más, otros grupos de Lie hay más coordenadas que hay que tomar en cuenta, pero en este caso, la estrella álgebra general por A y B nos da toda la información. Y si requerimos pasar al nivel de analítica C estrella, simplemente lo completamos en la norma natural. Ok. Pero ese es un magno experto en C estrella álgebra, es el polaco Stanisław Boronowicz, que en 1987, de hecho un poco antes, pero lo publicó en 87, estudió qué pasa si consideramos las funciones A y B y cambiamos las reglas de conmutación. Entonces, descubrió que uno puede meter un parámetro real Q. Si Q es igual a 1, se recupera conmutatividad y todas esas 5 ecuaciones colapsan en la ecuación de determinante U. Es el último. Si Q es igual a 1, no hay ningún. Si Q es diferente de 1, entonces primero el álgebra no es conmutativo y acepta un rastro de conmutatividad de la tercera, B estrella B. Pero si Q puede ser, ok, aquí hay una historia ¿cuál es la naturaleza de Q? Aquí en esta charla estoy tomando Q real, pero también se puede tomar lo complejo de norma 1, cuyo caso se llama 2pi y teta, y hay deformaciones de tipo teta, son completamente diferentes, de hecho más mansos analíticamente, pero diferentes de los que no lo voy a mencionar más. La Q también puede ser mayor que 1, pero hay un isomorfismo en el caso de Q y de Q inverso. Entonces, si Q es mayor que 1, se tiene la misma teoría. Nos podemos suponer que Q está entre 0 y 1. También hay una historia del cual no voy a hablar tampoco. Entonces, Q es en el resto de la charla, Q es un número real entre 0 y 1. Recuerda eso. Simplemente. Ok, entonces el coproducto se tiene, si yo pongo Q igual a 1 en las últimas ecuaciones que involucran delta, se tiene el coproducto en las funciones sobre S2 que hablé antes. Note que toma el general A y B y lo parte en una suma de 2 términos que son pancitos. Escribo para completitud los de A y B estrella para decir que la delta es compatible con la estrella. Recuerde que Q es real. También las otras operaciones de que debe tener álgebra están presentes.
Epsilon lleva a 1, epsilon lleva B a 0, y la antípoda hace maniobras curiosas con A y B, de lo cual no voy a hablar más. Ok, pero tiene todo lo necesario para que sea un álgebra de Hopf. El álgebra no cerrada generada por ahí. Esa es la que me interesa y eso se llama SUQ2. De hecho, no son funciones porque las funciones conmutan. Entonces, pero uno dice que aquí hay un espacio virtual falso que no existe, pero su álgebra de coordenadas sí existe. Entonces, esa será si fuera un espacio, serían coordenadas de ese espacio. No hay espacio por los en esa forma abstracta, y ese es SUQ2. Y llegamos ahora a esferas cuánticas. Grupo cuántico, que es SUQ2, y como mencioné antes, el topología son 3. La razón es que la función determinante 1 con generadores A y B de álgebra, si uno cambia los nombres del generador, le llaman Z0 y Z1, uno se imagina que está dentro de un espacio con B dimensión 2 con esa relación. Pero esa relación, espacio con B dimensión 2, es la esfera de dimensión 3 en C2. Entonces, SU2 es una esfera de dimensión 3, topológicamente. Entonces, a veces escribo A de SQ2 es A de SQ3. Es un cambio de nombres. Pero SQ3 es parte del elemento central del fibrado de Hopf que mencioné antes. Ahora voy a adornarlo con un Q. Un estudiante de Voronovich, Piotr Podlich, en el mismo año 87 sacó su tesis. Su tesis era, ok, ya que tenemos SU2 deformado por un Q, ¿qué pasa con la esfera de dimensión 2? También se puede formar con un Q. Para eso hay que tomar el fibrado de Hopf y revertir todas las flechas. Una acción de grupo, la reversión es una coacción que leyendo de derecha a izquierda de esas células. S3 es el espacio, 1 es el grupo y esta es la coacción. Entonces, debe haber unos invariantes bajo esa coacción, que es una subálgebra, note que la flecha de inclusión, una inyección, una subálgebra de S3 formado por ciertos polinomios en los elementos A y B, estos son polinomios cuadráticos, pero no los voy a escribir para no contaminar el resto de la charla. Las invariantes bajo una coacción, con una coacción lleva un espacio y lo mete al producto exterior de dos espacios. ¿Cómo puede ser invariante? Pues la idea es que si el segundo componente de la identidad de H, ese es lo más parecido que se puede tener a varianza psi A igual a. Como psi A no puede ser igual a tensor 1, entonces eso es lo que consideramos como invariantes bajo una coacción. Uno puede identificar las invariantes, son polinomios en A y B, y aparte los identificó y tiene el análogo de S2. Es conocido un grupo de Lie, que la esfera ordinaria S2 no es un grupo de Lie, por razones topológicas, o no puede tener la estructura del grupo de Lie. Entonces, ese es un espacio, pero no es un álgebra de Hopf. Y el asunto es, en la tesis de Podlich calculó todas las posibles variantes y le salió un montón de posibilidades. O sea que la esfera S2Q no hay solución única a este cuadro. Resulta que hay varios, de hecho los puedo parametrizar. Hay un parámetro real que tiene varios nombres.
que va de cero a infinito en la recta real y que da una familia diferente de posibles esferas de dimensión 2. Y ahí nos topa un problema hoy, cómo clasificar todos los posibles esferas de dimensión tal. De hecho, las esferas de dimensión 3 están clasificadas hasta cierto punto, pero hay muchos. Eso no es el punto. Lo que quiero es uno que se mete dentro del 3 y 4. Ok, y ahí pues es la parte introductoria de la charla. Y ahora están ya, han llegado al año 87 y estamos preparados para hacer matemática moderna. Vamos al año 90. Los rusos, Weizmann y Soibelman, tomaron la idea de Voronovich y empezaron a explorar posibilidades de formar grupos de Lie más altos. Hay una forma de definir SUN para n mayor que 2. Entonces, en SU4, para un ejemplo también puede ser SUN SUN más 1 para cualquier n mayor o igual que 2. En SU4 te sale matrices 4x4 con muchas propiedades. Uno toma en esa matriz 4x4 la primera fila y la primera columna. Dan 7 elementos. Y bota los otros 9. Y esos 7 elementos forman una subálgebra que es S7. Entonces, en coordenadas, si ponemos mentalmente Q igual 1 y 1 menos Q cuadrado igual 0, eso simplemente dice que el árbol es conmutativo. Pero la última relación dice que son coordenadas de una esfera en C4. O sea, si usted quiere ver S7 metido dentro de C4, simplemente pone Q igual 1, entonces esos se trivializan en conmutatividad de los generadores y ese dice que los módulos cuadrados de la generador suman 1, que es una esfera. Lo que Weizmann y Soibelman descubrieron es que si uno pone la Q en este sentido, los generadores ya no conmutan, sino que 2 sin estrella, con Q estrella es menor que J. Si es mayor que J, hay con el Q inverso. Es casi obvio. Una estrella y una sin estrella se conmutan en este cuadro que es simétrico en los variables índices y J. Y para dos índices iguales, se tiene esa tercera relación que dice que el último, que esta suma colapsa a 0, el último es normal, o sea, conmuta con su estrella, y los otros no son normales, dice, hay algo X. Entonces, esa relación es la relación interesante. Los otros son cosas que Voronovich ya sabía. Ok, entonces, escribe eso para cualquier número de variables, eso es obviamente solo de 4 variables numeradas de 0 a 3, pero si enumeramos de 0 a n, podemos cambiar esa relación para uno más larga y se tiene S Q de 2n más 1. El concepto de aquí no es relevante, se puede definir, pero no es relevante. Algo de el caso clásico cuando Q es igual a 1 sí tiene dimensión 2n más 1. Ok, y si m es igual a 1, entonces suprimimos el 2 y el 3 y nos devolvemos a ese 3 que vimos en una pantalla. O sea, ese 3 o ese Q2 es el ejemplo m igual a 1 de ese cuadro de Weizmann y Soibelman. Ok, entonces hay una predicción sistemática para los términos de dimensión par y resulta que no hay. Lo hemos buscado para arriba y para abajo, pero no encontramos ninguna clasificación tan bonita para hacer dimensión par, porque ya no se puede usar los números complejos. Hay que usar una lista. Ok. Y vamos ahora a las coacciones, ya que tenemos el espacio, las esferas,
que es un álgebra con ciertos generadores y ciertos generadores y relaciones. Y todo lo que hay que hacer, pura álgebra. Pero para la coacción, primero tenemos un árbol de Hopf que es S y Q2 con generadores A y B, A estrella y B estrella también para que acompañen. Y esos repiten las propiedades de una coacción. Entonces, ¿cómo son todas las coacciones que hay? No encontramos, no sabemos, una receta para todas las coacciones del mundo. Inclusive hay una que se llama coacción adjunta a izquierda y derecha, que no están contemplados en ese esquema. Pero William tuvo la genial idea, bueno, consideramos coacciones que son de primer grado en los generadores. Eso que lo que significa es que, bueno, cogemos CJ, una generador ZJ, y escribimos todas las posibles combinaciones con A y B, A estrella y B estrella, que tienen las ZK y sus estrellas, y nos salen unas 8 matrices de coeficientes, es AJK, A'J, BJ, todos esos son constantes, complejos, estamos con mundo complejo. F es C, pues, entonces hay 8 matrices llamadas de A' hasta D', presentes C4. Si identificamos cuáles son las posibilidades para esas 8 matrices, 4x4, en el caso de Soyberman, entonces vamos a clasificar todas las coacciones de S2 sobre los esferos de Soyberman. Ese es el método de nuestro trabajo. Bueno, inmediatamente con nada más las secciones para el epsilon actúa sobre el segundo componente y eso reduce casi inmediato que A más C es la identidad, son complementarios, y A' más C', o C' menos A', y podemos eliminar 2 de las 8 matrices. Pero para seguir hay que usar la otra acción para psi, que tiene cosas cuadráticas y eso es más trabajo. Ok, a partir de ahí no voy a dar más detalles sobre los cálculos porque son largos y extensos, pero voy a reportar los resultados. Primero, se puede, manoseando un poco las coordenadas, se puede descubrir que las matrices A y C son diagonales. A y C para... el A es el que produce el número A y el C es el que produce A estrella. Las cosas con B y B estrella son más complicadas. Los primeros dos en esta cosa es el A y es el C. Esas matrices son diagonales, o sea que ya volamos un montón de ceros. Y además, cuando estudiando un poco más, las entradas diagonales solo puede ser 0 y 1. Y como los números 2 es 1, donde hay 0, una diagonal, hay 1 en la otra matriz, en la misma posición. O sea que la matriz A y C son casi bajo control. Y las otras matrices, lo único que se puede hacer de antemano es que en cada columna hay no más de una entrada en un cero. Entonces, las matrices son llenas de ceros, quiere decir que no hay tantos. Ok. Y la condición complicada para psi nos da relaciones cuadráticas de producto de matrices. Esos son 4 de 18 posibles que puedo escribir. Nada más escribo esos, no para que entiendan, sino para que vean el tipo. Algunos suman 0, otros suman otras cosas, algunos están contaminados con Q o menos Q. Y hay que encontrar matrices que cumplen todas esas relaciones. En el caso de Waxman y Soyberman, particular, eso es general. Cualquier álgebra donde actúe círculos. En el caso de los esferos de nuestros amigos rusos, también obtenemos A' y C' igual 0, volando 2 matrices más y muchas de esas relaciones se simplifican. Por ejemplo, el primer ciclo de A por B' es igual 0. 2 matrices cuyo fruto es 0 y además una diagonal, pues hay mucha información sobre B' es continuo ceros. Y ahí vamos. Y el resto es sumamente aburrido y lo voy a reportar esencialmente las consecuencias.
la idea que tuvimos, clasificamos por la forma de la matriz A. Sabemos que es diagonal y que tiene unos y ceros en ella. Una posibilidad es que sea identidad. Y si es A de identidad, volamos 4 matrices más. Tenemos una ecuación curiosa para D'. Pero la diagonal de D' son ceros y fuera de la diagonal hay complicaciones. Y entonces eso es lo que se puede decir de antemano sobre, bueno, si A es igual a 0, entonces C es igual a I y se repite un cuadro cambiando los nombres de la matriz. Entonces, el lema síncrono da mucha información parcial sobre matrices, pero todavía no podemos ponerlo de la llaga. Los propiedades 6, 7 y 8 ponen el dedo de la llaga. Si M es mayor que 1 y A es 1 a 0, o sea, seguimos trabajando con este esquema, pues no existe ninguna corrección. No tenemos solución alguna. Las ecuaciones son tan restringidas que no hay solución. ¿Ok? Siguiente. Bueno, si la diagonal tiene un solo 1 o un solo 0, en cuyo caso es diagonal de C, tiene un solo 1, eso es más tratable y tampoco hay solución. Ese es el caso más complicado. Si hay al menos dos entradas, 1 o 0 en diagonal de A, que es lo que sigue después de la posibilidad de 6, 7, resulta que hay una forma de simplificar y reducir la dimensión y tampoco hay solución. O sea que para M mayor que 1, tenemos todas las posibilidades para A y B, 4 páginas de cálculos de A y C simple, y no hay solución. O sea, la corrección no existe. O sea que simplemente el Albert S1 nunca actúa sobre A, es decir, eso no era lo que esperamos, pero eso es lo que es. En el caso M igual 1, que es la excepción a todas esas proporciones C7, sí hay una corrección, porque S3 es una red de Humphrey, el coproducto es una corrección sobre sí mismo. En el caso de S2, encontramos dos correcciones más. O sea que la clasificación no fue totalmente en vano, porque hay, para S2, hay 3 correcciones sobre S2 sobre sí mismo, uno de los cuales es el coproducto. Pero bueno, es un no-go theorem, es una cosa que no nos habría gustado. Pero ahora abrimos descubrimos un nuevo mundo, esas cosas, con todas esas evidencias para espantar, pero la cosa no es tan complicada si uno lo ve con ojos del mundo. Resulta que la segunda fibra de Hopf, que es esta, eso viene de meter S7, no en C4, como es un H2, donde H2 es el plano de los cuaterniones. Para los que tienen sobre cuaterniones es R4 con una estructura, con un punto no conmutativo. O siempre conmutativo, como bien. Pero los cuaterniones son cosa muy estudiada y uno puede fabricar algo de Hopf con cuaterniones y hay un artículo de Gianni Landi, Cesare Reina y Carl Pagani, que era un estudiante doctoral de Gianni Landi. Yo creo que esa es la tesis de Carl Pagani, básicamente. Encontraron una forma de generalizar el fibrado de Hopf en ese mundo, usando cuaterniones para arriba y para abajo. Años después, ya tuvo un postdoc, Simon Brain, que era, como el nombre decía, era muy listo, exploraron un poco más el álgebra que sale de S7. Como el álgebra anónima AS7, cambiamos el nombre, o S7 es otro álgebra, es diferente porque las relaciones de conmutación son diferentes. Toda esta parte del centro de la cosa son las relaciones de conmutación para los generadores,
se llama X0, X1, X2, X3. Y porque es una versión de S7. Pero eso es algo similar al Waxman Soberman, pero los otros son diferentes. Y además, hay unas mezcolanzas feas aquí con curan en su medio y no sé qué cosas. Si curas igual uno, todo eso colapsa en como teoría de la duda. Y además, por suerte, hay una forma de obtener la relación esférica que es hasta donde la estrella se pone al segundo lado. Nota que como X, una estrella que no es X estrella, si uno pone la estrella adelante, entra en cierta potencia de Q. Pero no, eso no es necesario. Ok, entonces hay una segunda versión de estrella de S7. Y la primera pregunta es, no, eso no es Waxman y Cyberman disfrazado. O sea, uno coge unos generadores y tiene unas relaciones, otros generadores, otras relaciones. Pero como sabemos, hay una correspondencia. Y eso es, bueno, pero aquí resulta que esta sí tiene esta álgebra, vean, sí admite una colección de círculos, cosa van a ver, que son estas formulitas tan simples. De hecho, debido a su origen polinomiónica, las cosas vienen en pares. X0, X1 por un lado, X3, X2 por 0. Si no te queda una simetría entre ver dos columnas. Las 0, 1 y 2, 3 son pares que forman un cuaternión, aunque eso está escondido en la presentación. Entonces, la colección está por esas cuatro fórmulas que parecen dos. Ok, entonces, si eso sí tiene una colección y Parkinson no tiene, entonces no son isomórficos. Pero los álgebras de Ekman, por más que uno manosea los generadores, no son isomórficos. Porque uno admite una colección de círculos y otro. Ok, un resultado positivo. Al fin. Pero ya viendo esa colección de álgebra, hemos clasificado todas las posibles colecciones de Waxman y Cyberman y no encontramos ninguno, pues, ¿qué pasa si aplicamos la misma clasificación sobre este álgebra? Okay. Bueno, esta es una teoría de romanos. Vamos a considerar los que respetan las parejas 0, 1 y 2, 3. Y eso es un ejemplo de hecho. Si esta colección es única, la respuesta es casi, pero no. Entonces, descubrimos lo siguiente. Aquí las posibilidades para la matriz A, que ya es 4x4 y diagonal, la identidad y 0 son los que dan posibles soluciones. Y los otros diagonales de posibilidad no dan colecciones. Pero eso sí dan. El A igual I da la colección de esta, pero contaminado con un parámetro omega, que es un número completo del módulo 1. Entonces, Green dice, la nueva familia de colección. Y esta esperanza es un poco falsa porque si el X1 X3 la regalamos un número del módulo 1 y volvemos a los generadores, se nota, después de 5 minutos de estudiarlo, que ese cambio es un automorfismo de estas preserva todas las relaciones, ese cambio. Entonces, al regalar omega a los X estrella par, X impar, digo, no cambia, o sea, es un automorfismo del álgebra compatible con la colección. Eso es todo. O sea que no es una, no arruina la unicidad de la colección original de Peniland. Pero con la clasificación hay una segunda. Esa segunda es muy parecida al otro. Y por supuesto hay 3 páginas aerolineales escondidas aquí. Pero se nota que la única diferencia es que A cambia en A estrella y B en B estrella. Y ahora resulta que cambiar A estrella y B en B estrella no es un automorfismo de círculos.
O sea que esa coacción es distinta de este otro. Entonces, descubrimos esencialmente dos coacciones. Entonces, la coacción de Bray-Land no es única, pero casi. Que hay una segunda solución. Y listo. Ya estoy casi por terminar. Dos cosas más que decir, pero hay una cosa importante. Leyendo un poco más en Bray-Land, ellos sí calcularon la coálgebra el álgebra de invariantes de la coacción. Recuerde que es la definición de covariancia para la coacción. ¿Cuál es este big? Por trabajo de Partridge, se trata de combinaciones cuadráticas y ellos identificaron tres generales cuadráticas. Nota que son dos tienen Q cuadrado y el tercero tiene un solo Q. O sea que es un poco asimétrica la cosa. El primero llama X0 porque es alto junto, o sea, en jerga de geometría se dice sin variable real. Y es central, conmuta con nosotros. Pero X1 y X2 no conmutan entre sí. Ok, ahora, ¿cómo obtenemos el álgebra general por X0, X1 y X2? ¿Y por qué vamos a decir que es una esfera? Las reducciones de conmutación para X1 y X2 y sus estrellas. Nota que primero X1 y X2 conmutan, pero no conmutan X1 estrella con X2, ni X2 estrella con X1 por la misma razón, ni X2 estrella con X2. Y X1 estrella con X1 produce un término extra tipo de Weichmann-Seidelman, con 1 menos Q cuadrado. Otra vez, si Q es igual a 1, todas esas colapsan en conmutatividad, pero es igual diferente. Y la relación esférica es esta. Ahora tenemos tres variables, dos complejos, X1, X2 y una variable real, entre comillas, que es X0. Entonces estamos en R5, y una relación que si Q fuera 1 sería la relación para S5, para S4, perdón, dentro de R5. Como Q1 es una nueva esfera no conmutativa. Detalle curioso es que Brain y Landy descubrieron los ganadores por un truco muy elevado de clasificar módulos proyectivos sobre el álgebra. Eso se transmuta en encontrar proyectores en matrices 4x4. Y con esos proyectores, la ecuación P cuadrada igual a P, la idempotencia pues, de la matriz, da las relaciones de conmutación, pero lo sacaron mal. Eso no son las relaciones que vieron Brain y Landy. Y nosotros simplemente checamos que ellos tenían razón, lo que sea, y encontramos siempre que ellos tenían X1, X2 es Q veces X2, X1. Y por más que calculaban el millón, nos salieron conmutativos. Al final nos dieron cuenta que lo que éramos eran equivocados, no eran nosotros, sino ellos. Hay un error error de minuta en el pero no da chance de decir que nosotros descubrimos la esfera de dimensión 4, que es esta. Ok, entonces, viendo esas cosas en frío, dice, bueno, esas son las esferas de dimensión 4 con posiciones curiosas. Yo puedo cambiar, poner Q inverso en lugar de Q, o poner raíz de 1 menos Q cuadrado, o sea, puedo manosear esas revoluciones de muchas maneras para fabricar nuevas esferas. Pregunta, no contestar. ¿Cuántas 4S, 4Q hay en el mundo? O sea, por ejemplo, hay una forma de tomar un S3 de Weichmann-Seidelman
al hacer una suspensión, que es agregar una variable x0 más, y también tenemos diferentes relaciones de conmutación. Entonces, hay al menos una esfera de 4 más que se conoce, que no es esto. Entonces, ok. Pregunta para Ronald. ¿Cuál es el espacio móvil de todos los SQ4 que hay en el mundo? Es un proyecto de 20 años. No está en función de que lo tiene que resolver para mañana. La cosa es que resulta que en el mundo de las deformaciones θ hay un artículo de Kohn y de Boisvillette del año 2006 que clasifican el espacio módulo de las deformaciones de otra clase S3. O sea, para S3 θ, que así se llama, hay un montón de posibilidades y ellos clasificaron hasta el isomorfismo todas las posibilidades. Y ellos hacían un trabajo enorme con series de Jacobi, funciones elípticas, o sea, una cosa espantosa. Y eso es para definición 3 en la versión más fácil que es S3T. En S3Q se conoce un montón de instancias, mirror spheres, otra cosa, y ahora tenemos un nuevo S4Q, y bueno, quién sabe poder clasificar todos los posibles S4Q. Es un programa de álgebra para hasta que se termina el centro 5 en el año 2050. Muy bien, eso es todo lo que yo soy. Gracias. ¿Preguntas, Alberto? Alberto, Sí, es con respecto a... sí, la mayor. Sí. Ahí exacto, ¿verdad? ¿Verdad? Me está diciendo que ve, entonces yo puedo dar No, necesariamente. no, por lo general las subvariables son variantes. Alguna gente le llama con variante. En variante baja coacción, normalmente siempre es una subálgebra, en caso favorable, una estrella subálgebra, pero no tiene no tiene nada que semeje a un coproducto. Porque el coproducto más se mata en la variancia. Ok, sí. Igual quiero, vamos a ver, tal vez cambie la perspectiva de la pregunta, pero bajo ese o una extensión como relajada, tipo Galois, Cleft o algo así. Y Sí, lo que en el fondo es que, bueno, si pensaron en eso, y la razón es porque queda determinada de diferentes formas. Que hay teoremas de extensión. perdón que te interrumpa. Esta cosa, aunque no tiene coproducto, sí es una extensión de Hopf-Galois. Eso es lo que, eso sí lo es. Esa era mi pregunta, Sí, porque es una extensión de Hopf-Galois. No quería hablar de eso porque... y mi pregunta respecto de O es cierto. Entonces, yo tengo teoremas de correspondencia Sí. en la otra dirección. Ujú. Eso no me determina cuáles son mis posibilidades de esferas en el otro lado. ¿Cuáles son? Creo, El teorema no me da una guía de cómo. no sé, no sé algo suficiente para si sea sección de Cleft o no. Yo creo que no, pero tendría que buscar el libro en Irlanda para determinarlo. Ah, hay información parcial sobre lo que te dice, pero no es suficiente para recuperar. No es suficiente. Sí, No, si te devuelves a la página donde está la maraña de Greenland, un montón de formas y cada forma está asociada a un ritmo. Es básicamente como las escaleras.
hacen que la cosa sea cleft o no sea cleft. Entonces, el truco está en que no hay, como en geometría clásica, una sola álgebra, una sola esfera de dimensión cero. Ni tantas como la gente puede imaginar. Esta es una dentro de una gran colección de Bradings. Y algunos de esos Bradings, alguna forma de escoger las relaciones de anticonmutación, hacen que la cosa sea cleft o no cleft. Y cleft quiere decir como que lo capten, como una chancha. Y una cosa más, no quiero quitarle protagonismo a Joe, pero si volvemos a la página 15, Joe. Es el protagonista, pero es que tiene que ver con la pregunta que hizo Alberto. ¿Qué significa un producto? Es cuando usted coge un elemento y saca dos, que la gente, por cierto, coloquialmente llama patitas. Entonces usted coge un elemento y saca dos patitas, pero no son dos patitas cualesquiera. Y ahí es donde entra el éxito. El éxito coge la primera patita y es capaz de decir de dónde viene esa primera patita. El epsilon coge la segunda patita y es capaz de decir de dónde viene esa segunda patita. O sea, como que la segunda patita siempre es uno. Entonces no hay epsilon capaz de decir de dónde viene uno, porque no tienes capacidad de decir con solo la patita derecha. No me acuerdo cómo. Ok, esa es una forma más elegante de decirle Esa es la forma coloquial. que sí mata el complemento. Sí, que hay una patita uno ahí. Lo que decía es que hay una condición, porque no está produciendo una segunda patita con suficiente información para decir de dónde venía. Yo tengo, perdón, hay algo más. Yo tengo varias preguntas, creo que eh, un poco como que yo trato de pensar, Pues vamos a ver. a ver si en función impar Sí, solamente existe cuantizarlas, o una familia, digamos. no, hay una familia, fue la primera que han descubierto muchos otros. La, sí, como digo, en dimensión 7 o 3, 5, 7, 9, esos son los primeros que se produjeron en los prisioneros, o sea, pues al menos Sargon se ha vuelto famoso con ese trabajo. Pero hay muchos de formas, obviamente. El S3 hay una cosa que se llama Mirrors Quantum Spheres, que tienen los otros polacas, personas que hay sus compañeros, que han hecho mucha data con otros esferas de dimensión. Ajá. Sí, eso es una receta. Lo bonito de esta receta es que hay una serie para dimensión tan alta. Sí, Para los pares, a salvo suspensión de estas, no hay ninguna receta para Lo eso. que pasa es que para cada espacio clásico o conmutativo, no solo hay un espacio conmutativo, Claro. pueden haber muchos. Y hay muchos espacios no conmutativos que ni siquiera tienen una pareja. Perdón. Y casi que depende de cómo la gente quiere deformar el álgebra. Volviendo a la pregunta de Santiago, sí hay unos tipos de respuestas positivas. Si uno va a la 6 estrella álgebra, si uno va a la conclusión, entonces está en el mundo de 6 estrella álgebra, donde hay un montón de elementos analíticas. Esas cosas, en lugar de ser generadores de relaciones, usan grafos para la clasificación. Hay una teoría enorme de graphs históricos. Y con esos grafos sí hay mucha cosa clasificada de
esferas en particular y otros tipos de cosas. Y Ah, en este caso, y en el mundo de 6 estrellas hay mucho escrito. El problema es que en las representaciones puramente algebraicas puede haber una familia completa de álgebras de diferentes géneros que tienen la misma complexión de estrellas. O sea, la grafo historial no distingue entre varias posibilidades algebraicas. Entonces, es una respuesta parcial. ok. Y tal vez eso es con el fibrado tangente de las esferas, ¿verdad? Por el hecho de que el fibrado tangente de las esferas impares es trivial, los otros fibrados. Eso sí entra en la teoría de grafos arándanos, pero no soy suficientemente instruido para decirle más. Ah, Sí. A nivel de generosas relaciones, eso es una cosa súper arriesgada y no hay teoría de espacio tangente. No hay suficiente estructura para formar un espacio tangente decente. Se requiere algo más sofisticado en la parte analítica. Y también tengo, sí, cuando uno estudia es una raíz primitiva de la unidad, Ajá. pues la teoría Ah, tiene otras cualidades, ¿no? sí, fueron por la dirección real. Ajá, En la dirección, digamos, en el círculo, exacto, eso es hay dos casos. Uno es que el ángulo es irracional, en cuyo caso, aunque parece más complicado, está la teoría del polo no conmutativo y tal, y la cosa está mal en los dos. Cuando en el círculo se cae en el raíz de la unidad, aparecen representaciones extras, no sé cómo decirlo, y la cosa se vuelve, hay que abrir los libros de representación de álgebras y eso es un mundo diferente. Sí, la teoría circular, sí, tiene escondido esa espina que raíces de la unidad complican mucho la cosa, dan para muchos artículos bonitos, pero la teoría no está bajo control. sí, exactamente. Sí. Ahí es cuando la gente significa feo. Sí. Exacto. Quizás en la línea de lo que estaba diciendo antes, si yo estoy trabajando en SUQ2, sí, en SUQ2, ahí sí hay una clasificación de las coacciones. O el espacio modal hay Sí. Las coacciones grupos que son de formaciones Q, de grupos compactos, son esencialmente equivalentes a las acciones sobre grupos compactos de Lie que un brazo. O sea, hay una correspondencia categórica entre acciones de grupos de Lie y coacciones de los grupos contaminados con Q, sí, grupos compactos. Sí, sí, bueno. Sí, grupos compactos. Sí, yo sé. Porque tenemos Pedro Valle y muchas otras cosas. Ahí sí, las coacciones emiten las representaciones. Por ejemplo, en el círculo 2 hay una en cada dimensión. El problema es si la esfera no viene de un grupo, por ejemplo, para... Sí, los S2 no vienen. Sí, para grupos no compactos es un mundo abierto. Da para muchos tesis doctorales, los grupos cuánticos no compactos y sus representaciones. Eso está todavía testeado. No es tierra totalmente virgen. Por ejemplo, a veces hay una medida de Harris, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Incluso si es semisimple. E incluso si es simple. Ya. Sí. O sea, Si no es simple, es sin esperanza. Claro.
No quiero pararlos mucho, pero siento que ya se está volviendo una discusión como Yo tenía que ir a la página. creo que los insto a que con un café sigan con esta discusión. Entonces, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. No, en el chat ya me dijeron, es María Elisa preguntando si había preguntas. Entonces, si no hay más preguntas, le agradecemos de nuevo al profesor. Y gracias por venir. La próxima semana hay perdón, coloquio que no estoy seguro qué es. Entonces ahí les va a llegar semanas. Tendremos a la profesora Sánchez que entonces, Igual yo lo si quiero ver este video. Gracias.